Romanos 8. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Así dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante que cuando Pablo inicia su carta en el saludo, él se refiere a Dios como nuestro Padre, a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre. Sin embargo, para los que les gusta la trivia, no es hasta Romanos 8:14 que se usa la palabra hijos o hijos para referirse a los creyentes. Por supuesto que Pablo sabía que es un nombre apropiado para nosotros como aquellos que estamos en la fe. Pero llama la atención que es hasta este momento cuando intencionalmente utiliza la palabra hijos, porque va a ampliar para nosotros lo que es ser hijos de Dios. Porque esto no es simplemente otro título. Como vimos, es una doctrina formal en las Escrituras, la doctrina de la adopción. ¿Cómo la definimos, verdad? Como una gracia divina por la cual Dios nos hace sus hijos y nosotros le podemos llamar Padre. Ha sido catalogada, ¿verdad?, por algunos como el ápice o la cumbre, la mayor de las bendiciones del nuevo pacto, porque la adopción nos habla de un vínculo estrecho. Porque Dios en efecto entra en una relación con nosotros. Él no es solamente este juez santo que en su misericordia perdona todas nuestras faltas, quita nuestra culpa e iniquidad, porque ha dado al Hijo en quien todas estas culpas fueron cargadas, y en cambio somos vestidos con la justicia del Hijo. Eso es maravilloso. Pero como les digo, cuando hablamos de la adopción, nos deja ver de que no solamente es Dios un juez que nos ha perdonado, es también un Padre que nos invita a tener una estrecha comunión con Él. Él es Padre de los que salva. Y maravillosamente es así porque así lo quiso Él. El puro afecto de su voluntad. El Dios soberano que puede hacer lo que le place en su creación, quiso hacernos sus hijos. Ahora bien, si la adopción en sí misma ya nos coloca en una posición privilegiada, esta preciosa doctrina está acompañada de más bendiciones o de privilegios. Por eso es que nosotros hacemos bien en atender estas palabras que tenemos aquí, a detenernos y no pasar por ellas rápidamente, porque Juan en su carta nos dice que miremos, ¿verdad? Considere con atención, asómbrese de cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es una exhortación vehemente. Y yo por eso pregunto, hermanos, ¿consideramos lo que es ser hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros durante la semana estuvimos analizando, ponderando un poco más? De verdad, qué maravilloso es que seamos llamados hijos de Dios. Qué precioso que en la carta a los Romanos se nos exponga acerca de esta realidad. Por eso, como decía Pink, ¿verdad?, que le citaba la semana anterior, se quiere ver cuánto entiende una persona del cristianismo, tenemos que ver cuánto hace esta persona de la verdad de que es un hijo de Dios. Porque Padre es el nombre cristiano para Dios. Oh, que seamos convencidos de que si hemos creído, en verdad somos hijos y seamos conmovidos por la ternura, compasión y cuidado que Dios nuestro Padre
tiene de nosotros. Pero yo estoy hablando, ¿verdad?, de que la adopción tiene más privilegios. Como yo les mencionaba también, la confesión de fe no solamente define la doctrina para nosotros, sino que enumera varias cosas. Les recuerdo lo que decía el capítulo 12 de la confesión de fe que tenemos como iglesia. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan, notemos aquí, de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Según nosotros agrupemos, ¿verdad?, yo diría que hay al menos 8 bendiciones o privilegios, ¿verdad? Tener el nombre de Dios escrito, recibir el espíritu de adopción, el acceso al trono de la gracia, la capacitación para clamar Abba Padre, recibir compasión, protección y provisión, no ser desechados, ser sellados para el día de la redención y ser herederos. Pero como ya les mencioné, la exposición del capítulo la tenemos grabada por el esfuerzo que hizo nuestro pastor Eduardo de exponer el capítulo 12 de la confesión. Yo estoy predicando y tengo un sermón por delante y me voy a enfocar en 2 privilegios de acuerdo a nuestro texto. Yo me voy a enfocar en el espíritu de adopción y en el ser herederos de Dios. Y pues sí, van a ser en 2 sermones. Hoy vamos a ver qué es el espíritu de adopción. Y luego vamos a ver qué es ser herederos de Dios. Entonces, esta tarde vamos a considerar este privilegio de recibir el espíritu de adopción. Y vamos a contestar 2 preguntas generales sencillas. Primero, ¿qué es el espíritu o quién es el espíritu de adopción? Y en segundo lugar, ¿qué obra hace el espíritu de adopción? Primero, ¿qué es el espíritu de adopción que hemos recibido? Cuando volvemos a nuestro texto, notamos que el versículo 15 nos dice a nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Cómo aparece la palabra espíritu en la versión que la mayoría tiene en este momento, en la Reina Valera? Aparece con E minúscula. Entonces, en nuestra confesión de fe, como también sucede en la confesión de fe en inglés, al emplear una versión de las Escrituras con esta variante, no queda realmente claro de una primera lectura a cuál espíritu se está refiriendo. ¿Se refiere al Espíritu Santo o se refiere a una cualidad de la que se nos dota, ¿verdad?, de que se dota nuestro espíritu por obra divina? Y que este espíritu, en minúscula, se está contrastando, ¿verdad? Del espíritu de adopción se contrasta con el espíritu entonces de esclavitud. Si tuviéramos la lectura de esta manera, sería una forma como de entender la exhortación que Pablo le da a Timoteo, ¿verdad?, en su segunda carta. En la segunda carta a Timoteo 1:7, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, este hombre, para que no sucumbiera, sino que fuera valiente. No nos ha dado Dios espíritu, ¿verdad?, de minúscula, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal idea no solamente está en Reina Valera, sino también, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, donde se nos dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Entonces, a la luz de Reina Valera o Biblia de las Américas, parecería que entonces estamos hablando aquí como de una cualidad que se nos imparte, ¿verdad? Se nos ha dado un espíritu de adopción. No obstante, no son pocas las versiones que más bien tienen a este espíritu con E mayúscula. Y también cuando uno compara con algunos credos y confesiones, por ejemplo, entre ellas Westminster y Saboya, espíritu también aparece con E mayúscula.
Y tal lectura entonces nos da a entender de que este no es una capacidad o algo de lo que se nos ha dotado en sí mismo, ¿verdad?, a nuestro ser, sino que es una persona en particular, es el Espíritu Santo. Por ejemplo, aunque no son obviamente las versiones que mayormente consulto, pero la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional leen así: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. O dice Nueva Versión Internacional: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. Personalmente me inclino por esta alternativa. ¿Por qué? Porque el vínculo entre el Espíritu Santo y la adopción es muy estrecha, y de que el Espíritu Santo se recibe como causa de que somos adoptados, de que somos hijos de Dios, se lee explícitamente en Gálatas capítulo 4. Este pasaje lo vimos la semana pasada, pero vamos de nuevo a él. Vamos a Gálatas capítulo 4. Es por nuestra condición de hijos que se nos dice que, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿verdad? De nuevo, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por supuesto, el Espíritu Santo obra en nosotros incluso antes de que nosotros seamos conscientes de que hemos sido adoptados por Dios. Él tiene que obrar en nosotros un corazón nuevo, tiene que regenerarnos para que nosotros podamos creer. Pero el que venga a morar en nosotros viene como consecuencia, es un privilegio de la adopción. Eres hijo, tienes el Espíritu. Por cuanto sois hijos, Dios envió su Espíritu o el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Y de esta manera somos sellados con Él después de que creemos. Entonces, dado el contexto y los varios títulos que hemos visto del Espíritu en Romanos 8, ¿verdad? Él es llamado el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Yo creo que aquí estamos ante otro título del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de adopción. Es otro nombre para el Espíritu Santo. Es razonable entonces verlo de esta manera. El Espíritu que se nos da en la adopción es el mismo que nos guía y por el cual hacemos morir las obras de la carne. Y como veremos entonces, particularmente como el Espíritu de adopción hace muchas más cosas también en nosotros. Entonces ahora podemos contestar nuestra segunda gran pregunta, pero poniendo Espíritu ahora con E mayúscula. ¿Qué trae a nuestras vidas o qué obra el Espíritu de adopción? Propiamente entonces, vinculado con el ser hecho parte de la familia de Dios, hay al menos 3 obras que vienen como consecuencia de que ahora tengamos el Espíritu de adopción. Y todos ellos los podemos englobar en el marco de la certeza o seguridad de salvación. ¿Y qué es lo que hace este Espíritu de adopción? Volvamos a nuestro texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu en su papel de Espíritu de adopción hace 3 cosas. 1, Él expulsa el temor. 2, Él nos permite clamar: Abba, Padre. Y 3, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Expulsa el temor, nos capacita para clamar Abba, Padre, y trae testimonio de nuestra adopción. Lo primero es que cuando recibimos el Espíritu de adopción,
lo que es hecho en el creyente es que ya no es gobernado por el temor, ya no es gobernado por el miedo. Nuevamente, no hay paz para los impíos, dijo el Señor. Es cierto que el pecador como tal vive su vida sin el temor salvífico que debemos tener de Dios. A nuestro Dios debemos temerle. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de la reverencia, de el respeto, la adoración, el recordar que Dios sigue siendo santo, justo y un fuego consumidor que siempre va a permanecer en el creyente. Pero nosotros ya no tenemos una relación de terror y miedo en sí mismo, porque ahora es nuestro Padre. El Espíritu saca eso de nosotros. En general, lo que debería marcar la vida del creyente es recordar que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A qué vamos a temer? ¿A los hombres? ¿Qué pueden hacernos? Nos dice el Señor. ¿A la muerte misma? Como veremos, aún ni a eso, porque más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. Esa es la nota triunfante a la que poco a poco nos estamos acercando. Pero hermanos, realmente el creyente no debería vivir en temor. Por eso el Señor nos recuerda constantemente, no se afanen, yo tengo cuidado de ustedes. ¿De qué se afanan? ¿Del techo, de la comida, de su cuerpo? No cuida vuestro Padre Celestial de los pajarillos, ni aun uno de ellos cae, si no es por su voluntad. Llevemos nuestras ansiedades a Él. Él tiene cuidado de nosotros. Veremos pronto en ese final de la primera carta de Pedro. Esto hace el espíritu de adopción. Trae consuelo y confianza. El Dios que conocemos, el Dios en el que hemos creído, es un Dios de amor que no nos va a desechar ni nos va a abandonar en el día final. Por eso también Juan en su primera carta nos puede decir a nosotros esto: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Podemos tener confianza en el día del juicio? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por supuesto, nosotros seguimos lidiando, aún con nuestras debilidades. Pero hermanos, si nosotros meditáramos más y más en la doctrina de la adopción, más seguros estaríamos de nuestra condición delante de Él. Somos sus hijos. No nos va a abandonar. También el Espíritu nos capacita para clamar Abba, Padre. ¿Verdad? Nos dice aquí que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Vemos la conexión. Al tener ahora este Espíritu podemos clamar de esta manera. Y aquí hay mucho que decir. Porque por un lado debe sorprendernos de que se destaque para nosotros como un privilegio, como una bendición, de que ahora al tener el Espíritu podamos decirle a Dios Padre. Tan especial es el título, tan particular. Y esto a la vez nos lleva a considerar lo que a veces ha sido un debate. ¿Era acaso la paternidad de Dios una idea ausente en el Antiguo Testamento? Cuando Pablo está hablando de la adopción, ¿tiene Pablo en mente solamente las prácticas de los días del Imperio Romano? ¿O está Pablo considerando la noción de la adopción en la costumbre hebrea del pueblo judío? Porque algunos dirán que la adopción no existía formalmente entre los judíos. Yo creo que no tenemos que escoger. Claramente Pablo sabe a quiénes les está escribiendo. Él está escribiendo en la iglesia con gentiles y con judíos, o aquellos que fueron judíos en su momento. Él sabe cuáles son las prácticas de sus días, pero también tiene el Antiguo Testamento. Él, inspirado por el Espíritu Santo, puede tomar
los conceptos que vienen desde el Antiguo Testamento junto con las prácticas de la época para formar para nosotros, para que por medio del Espíritu Santo describa para nosotros lo que es la adopción de Dios o la adopción que hace Dios de nosotros al hacernos sus hijos. Es cierto que la adopción en la cultura romana era habitual, pero unas salvedades son importantes. Aquí me apoyo un poco en algunas notas de Hendrickson y otros comentaristas. ¿Por qué? Porque es importante saber de que aunque la adopción era común, sí hay que tener cuidado de simplemente decir que Pablo simplemente habló de la adopción porque era algo común en los días de Roma, porque vean cómo era la adopción en aquella época. Realmente estaba más motivada por razones egocéntricas que por razones filantrópicas, es decir, no nacían tanto de amor hacia el otro, sino era por amor a sí mismos. ¿Qué era lo que pasaba? Usted era un hombre con cierto estatus en los días del Imperio Romano, pero no tiene hijo, pero usted quiere que su nombre sea preservado, usted no quiere que ese lugar que se ha ganado dentro del Imperio Romano se pierda. ¿Qué hace? Busca a quien adoptar. ¿Y quiénes eran adoptados? Prestemos atención, no eran adoptados usualmente ni infantes ni tampoco mujeres. Lo que ellos buscaban eran a un varón joven que pudiera preservarle el nombre, que heredara sus posesiones y el estatus que había adquirido. ¿Ven por qué entonces podemos decir que era algo más egocéntrico? Yo no quiero que este apellido falla, se pierda, entonces voy a buscarme a alguien que pueda aportarlo. Y vean, de hecho, habían algunos que llegaron a observar que incluso un hombre podía tener descendientes naturales, pero al ver los hijos que tenía, podía decir, no creo que estos vayan a aportar mi nombre, que lo vayan a preservar debidamente, y aún así ir a buscar a otro joven varón para que tomara el nombre, al punto de que ese venía a ser como si hubiera sido el primogénito, y venía a heredar la mayor cantidad de las posesiones y a heredar el nombre. Eso podía pasar. Entonces vemos que sí hay diferencias. Pero no todo era malo, hay algunos elementos que pueden rescatarse. Para que la adopción constatara, se tenían que buscar testigos. 7 testigos se buscaban para que, obviamente, ya en la eventual ausencia del padre adoptivo, ellos pudieran dar fe de que sí, él es hijo de tal y tal, de Augusto Romanos, ¿verdad? Entonces, él es hijo de tal persona. 7 testigos se buscaban para eso. Pero como les digo, nosotros no podemos afirmar de que el Antiguo Testamento no nos enseña a nosotros respecto a la adopción. Lo que pasa es que la doctrina viene a brillar para nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo nos presenta Lucas a Adán cuando él da la genealogía de Cristo? Adán, hijo de Dios. Si nosotros vamos un capítulo más adelante, en Romanos 9, Pablo nos dice a nosotros que las bendiciones que tenían los israelitas incluían la adopción. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, los autores del Nuevo Testamento entienden que el concepto está presente. Y no solamente eso, nosotros podemos citar eventos históricos, profecías y salmos que también nos hablan de la noción que había de la paternidad de Dios. En cuanto a eventos, ¿cuáles podemos nosotros pensar? Bueno, podemos recordar que Moisés fue adoptado ¿por quién? Por la hija de Faraón. Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo. Incluso podríamos decir que Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, fue adoptado por David. O sea, él ya no tenía derecho a nada y David lo invita a que sea uno más que pueda comer en la mesa. Posiblemente veamos un poco más de ese caso la próxima semana. Moisés confrontó a Israel con estas palabras. Si quieren pueden buscar conmigo, si no, escuchan Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6.
¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Claramente Moisés le está indicando a ellos, la relación con Dios no es simplemente de un Dios que los rescató de la esclavitud. Podemos verlo también como un padre. Ahora, aquí esta es más como una reprensión, ¿verdad? Pueblo loco e ignorante. Hay expresiones de más confianza. Un salmo más conocido, el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. ¿Cuántos hemos pensado en ese salmo? Creo que hace algunos años en un sermón llegué a mencionarlo. Yo no sé a dónde fue que había salido mami, papi, no sé si una reunión de esas de padres de familia que hacían en la escuela. Obviamente no nos dejaban con nadie, o sea, uno se quedaba solo. Yo era el mayor cuidando a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, una tarde de esas lluviosas y yo decía, bueno, ¿y si no regresan? De esas cosas trágicas que uno se pone a pensar de niño. No, pero yo sé, hay un versículo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Por supuesto, hay muchas cosas que no consideraba en ese pensamiento infantil, pero que hay una verdad que está en este salmo, como les digo. Y el israelita temeroso del Señor encontraba su refugio en Dios, quien era como un padre para él. Jehová mismo habló por los profetas en términos muy maternales y paternales. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque nos puede parecer que la respuesta es implícita, no, jamás. ¿Cómo se va a olvidar de una madre? ¿Cuánto se nos parte el corazón cuando se descubre a un niño abandonado, verdad? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es nuestro Señor. En Isaías 43 dice lo siguiente. Isaías 43, 5 y 7. Para que veamos esas diferencias entre este concepto que se nos va desarrollando poco a poco desde el Antiguo Testamento y lo que era la adopción romana. Isaías 43, 5, 7. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué dice el Señor? Trae de lejos, ¿a quiénes? A mis hijos y mis hijas. De hecho, esta porción, luego Pablo la cita creo que es la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Yo los hago a ustedes hijos e hijas. Recuerden, la noción de la adopción romana, lo que se buscaba era a un joven varón, pero el Señor dice, yo haré de ustedes hijos e hijas. Más amplio, más rico. De hecho, también cuando a través del profeta Oseas, el Señor está utilizando a las hijas de Gomer, ¿verdad?, para darnos una lección. Gomer tiene tanto una hija como un hijo, ¿verdad? ¿Y qué significaban los nombres? Loruama era no compadecía, no compadecida, y Loami era no pueblo mío. Y luego esos nombres son cambiados a compadecida o compasión y a pueblo mío. ¿Por qué? Porque nos dice Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser que con tales profecías, que con tales salmos y hechos históricos permeando el Antiguo Testamento, que algo no pasa en el Antiguo Testamento y no pasa en ningún otro escrito judío? No encontramos a un judío llamándole directamente a Dios Padre. Dios habla de su paternidad,
El concepto está ahí, pero diciéndole Padre, no está. R.C. Sproul cita un estudio de Joaquín Jeremías, un académico del Nuevo Testamento, que se puso a investigar acerca de esta ausencia. Leo para ustedes lo que Sproul extrae de este estudio. ¿Qué podría ser más básico para el cristianismo que dirigirse a Dios como Padre? Joaquín Jeremías, el erudito alemán del Nuevo Testamento, ha investigado las oraciones del antiguo pueblo israelita y su conclusión es que no hay un solo ejemplo en ninguna parte de la literatura judía existente, incluyendo el Antiguo Testamento, el Talmud, los Targums y así sucesivamente, hasta el siglo X después de Cristo, donde una persona judía se dirija a Dios directamente como Padre. Es decir, simplemente no se hacía. La gente hablaba de la paternidad de Dios entre el pueblo judío, pero nadie se dirigía a Él directamente como Padre. Jeremías dice que no se encuentra hasta el siglo X después de Cristo en Italia, y se sospecha que aún esa referencia ya tiene claramente influencia del cristianismo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos el registro de un judío, de un rabino judío, que tiene muchas oraciones registradas para la posteridad y que en cada oración que oró, con excepción de una, se dirigió directamente a Dios como Padre. ¿Ese quién es? Jesús de Nazaret. Hermanos, estamos ante un privilegio. Se ha abierto para nosotros la puerta de acceso para presentarnos ante Dios y llamarle Padre. Pero exactamente ¿qué es Abba? Porque si leemos bien dice que el espíritu de adopción es por medio de él que clamamos Abba Padre. Y hay mucho también que se ha dicho al respecto. Abba es de origen arameo y es un término afectivo para padre. Pero hay algo que sucede aquí. Cuando usted hace un pequeño sondeo de los diferentes idiomas y del desarrollo del habla, usted se va a encontrar con una sorprendente similitud entre la mayoría de los idiomas, tanto del pasado como de ahora. No fue que la maldición o el castigo de Babel falló. Se trata de algo más. Se trata de un patrón que se da entre los infantes de cada cultura y de cada idioma. Los primeros sonidos que un bebé balbucea suelen ser también las sílabas con las que aprendemos a decir mamá y papá. De este modo, papa, dada, papi, tata, aba, baba, pai, tato, apa, entre otras, son papá en alemán, italiano, polaco, inglés, turco, coreano, y la lista puede continuar. Si usted no sabe hablar muchos idiomas, por lo menos ya se sabe una palabra en varios. Papa. Y muchos le van a entender. Incluso algunas variantes no tan intuitivas, como chichi, de japonés, de titi. Reflejan esa simple pero afectiva manera en que un infante, acorde a su capacidad, verbaliza su lazo con sus progenitores. Llama la atención que Cristo usó Abba en su oración en el huerto de Getsemaní. Recuerden que Lucas nos dice a nosotros que caían de la frente de nuestro Señor gotas como de sangre. Antes de la traición y antes de sus sufrimientos finales, Marcos 14:36 nos dice que Jesús oró así: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, ¿qué es el privilegio de la adopción? ¿Es que literalmente tomemos Abba y llamemos así a nuestro Señor, o es algo más?
corremos dos peligros aquí. El primer peligro es el malentendido común, que como les he dicho, que como Abba es una expresión que se utiliza en ese vínculo familiar, es como los niños se refieren a sus padres, si usted todavía va a lenguas que permanecen del arameo en Israel actual, se va a escuchar a los niños decir Abba, que entonces podría ser equivalente a papi o papito. Algo en nosotros debe reaccionar si escuchamos a alguien referirse públicamente al Señor como papito Dios o papi Dios. O todavía más ese coloquial, el tatica Dios. ¿Por qué? Porque la cercanía e intimidad con nuestro Dios no puede prestarse a confusión, mucho menos en nuestra adoración y lenguaje en público, de modo que dé la idea de una informalidad o de trivialidad ante un Dios que nos ama, pero que es 3 veces santo y fuego consumidor. Hay muchos que piensan que están siendo o más afectivos o más respetuosos cuando hablan del de arriba o de tatica Dios. No, pero Dios es santo. Tenga cuidado cómo usamos su nombre. El mismo Nuevo Testamento nos ayuda a rebatir esa idea de que como la expresión es usada por niños, que podemos reducirla a un papi o un papito. ¿Por qué? Bueno, porque acabo de mencionarles que Jesús oró de esa manera. ¿Pero cómo oró Jesús? Como un adulto. Un adulto horas antes de ser traicionado. Entonces no es una expresión exclusivamente infantil. Y segundo, porque en las 3 ocurrencias de Abba que tenemos en el Nuevo Testamento, el griego que traduce Abba para nosotros es pater o pateras. No es ni tata ni papa, que son expresiones griegas también para padre, pero más informales. Pero por el otro lado, el otro peligro es que podemos perder el punto de la intimidad y afecto con el que podemos acercarnos a Dios y que lo podemos hacer con confianza. Esta dinámica espero que pueda transmitir el punto, porque todavía lo podemos entender cuando nosotros, aún como adultos, si tenemos a nuestros padres con vida, ¿cómo todavía les llamamos? Hola, mi señora madre Claudia Muñoz Díaz. ¿Qué le pasa? Lo que me va a decir, ¿verdad? No, mami, papi. O algún otro sobrenombre afectivo que solo se queda en ese círculo, no sale de ahí. Recuerden lo que estamos tratando de dar a entender con la doctrina de la adopción. Cuanto mejor la entendamos, mejor será nuestra comprensión del cristianismo, porque cómo nos acercamos a Dios reflejará cuánto hemos captado de que somos de la familia. Usted no se acerca así con esa incertidumbre. Recuerde, ya el espíritu de esclavitud no está en usted. Ha recibido el espíritu de adopción por el cual puede clamar, Abba, Padre. No perdamos las riquezas y la plenitud que vienen con el nuevo pacto. Lo que fue una sombra para los santos del Antiguo Testamento es una realidad para nosotros. Somos hijos de Dios. Ahora, si queremos una directriz, yo creo que un sincero y honesto mi Padre será suficiente en la gran mayoría de los casos. Pero yo, por supuesto, no puedo legislar lo que un corazón en privado y en circunstancias muy particulares pueda llegar a derramar ante el Señor. Lo que debemos recordar son ambos extremos de la balanza. Con confianza, porque es nuestro Padre. Podemos ir a Él en todo tiempo, en todo momento, y nos escuchará. Pero también con reverencia, porque es nuestro Padre que está en los cielos. Finalmente, el espíritu de adopción obra en nosotros el testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿Qué no es ese testimonio? Bueno, de entrada podemos decir que ese testimonio del Espíritu no es una experiencia mística. Tampoco es una voz o susurro sobrenatural que nos dice, eres hijo de Dios. Eso no es, ¿verdad? No sé si, porque estaríamos equivocados si empezamos a inducir a las personas que usted tiene que llegar a esa convicción. Vea, usted siente algo así como que de verdad hay una voz que le está diciendo, ahora usted es hijo de Dios. Quienes caen presa de este tipo de cosas, de poner su confirmación o confianza en alguna experiencia, van a estar yendo de lugar en lugar, buscando ya sea el llamado bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas o cualquier otra manifestación que derribe esa aparente barrera de falta de espiritualidad. Bueno, el hecho de que yo no tenga todavía esa confirmación o esa confianza plena de que soy hijo de Dios es porque me falta tener tal experiencia. Y esa experiencia la voy a tomar como la confirmación del Espíritu Santo de que sí, soy de la familia. No, como dice Packer, quienes estén en esa búsqueda van a descubrir pronto que la barrera sigue ahí. Ya no fue suficiente tener esa experiencia mística o ese hablar en lenguas, luego hay que seguir buscando algo más. Y por eso tristemente en muchos lugares, ¿verdad? Uno ve como más y más tienen que estar innovando qué clase de experiencia tiene que la persona pasar para que se crean que realmente ahí está la presencia del Espíritu Santo. Pero antes de quedarnos solo viendo la paja en el ojo ajeno, debemos reconocer que en nuestros círculos también muchos padecen de algo similar. Si se nos dice que la vida cristiana, que es la vida del Espíritu, el Espíritu que es vida y paz, que es gozo y gloria, ¿qué me está faltando? ¿Por qué parece que el cuadro de la vida cristiana que se me presenta en el Nuevo Testamento no corresponde con esta aparente sequía que frecuentemente experimento? Hermano, lo que nos falta no es fingir experiencias o éxtasis de fabricación humana. Lo que necesitamos ya nos ha sido dado, es el Espíritu. Como mencionaba anteriormente, en la adopción romana se buscaban 7 testigos para seguridad del adoptado, para que en la eventual ausencia del padre, estos pudieran dar fe de que sí, este es hijo de tal persona. Pero la Escritura no usa el parámetro de 7 testigos, sino de ¿cuántos? Sino que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por lo que entonces, nosotros lo que necesitamos son simplemente 2 testigos que confirmen que nosotros somos hijos de Dios. Pero alguien puede decir, ¿pero cuántos testigos tenemos nosotros? ¿Verdad? Porque si leemos atentamente el versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Bueno, si es el Espíritu dando testimonio a nuestro espíritu, sería como un solo testigo. Nos estaría faltando uno. Bueno, sí y no. Resulta que la palabra que tenemos, ¿verdad?, para dar testimonio, tiene la partícula sin, que ya les he mencionado en otras ocasiones, que se refiere a 2 o más, sinergia, 2 energías o fuerzas para un solo objetivo, sinfonía, sintonía. Bueno, aquí la palabra que tenemos nos está diciendo que es también dar testimonio juntamente con. Entonces si lo entendemos de esta manera, podríamos traducir como que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora sí tenemos los 2 testigos mínimos requeridos para que conste de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ocurre exactamente? Bueno, ya les dije que no es una voz, una experiencia mística. Tenemos 2 posibilidades que un comentarista también resume para nosotros. O sea, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, nos dice él, el modo en que el Espíritu hace esto es algo que Pablo no indica. Según algunos, el Espíritu testifica conjuntamente con nuestra conciencia regenerada, ejerciendo una influencia directa sobre el corazón y la mente. Quienes promueven esta postura
apelarán a Gálatas 4:6, ¿verdad? Que Dios envía su Espíritu a nuestro corazón. Ve, es una influencia directa del Espíritu sobre el corazón. Otros van a decir que es más bien la obra del Espíritu aplicando la palabra al corazón y mente de los creyentes de forma personal y a la iglesia como una unidad. Ahí tenemos Juan 8:47 y Juan 16:13 como pasajes de apoyo. Lo cierto es que realmente yo no veo por qué hay que escoger. Ambas podrían estar en lo cierto. El Espíritu Santo activamente está dando testimonio, pero también el Espíritu Santo usa los mismos medios que Él ha dado, en particular la palabra que Él ha inspirado, para que a través de ella nuestra fe sea cada vez más fortalecida y cimentada en las verdades de la palabra de Dios y del Evangelio. En resumen, el Espíritu Santo y su obra lleva a nuestro espíritu para que sea el otro testigo y así seamos reafirmados. Y cuando esta evidencia está, nosotros nos decimos a nosotros mismos, yo sé que soy hijo de Dios. Y hermano, eso es lo que usted tiene que poder decir en su vida. Que usted sabe que es hijo de Dios. No contra evidencia, sino por la evidencia de lo que el Espíritu hace en su vida. Tiene al Espíritu y lo que Él hace, trayendo convicción a nuestro espíritu para que ambos testifiquen y traigan la confirmación y consuelo de que somos hijos de Dios. Entonces, dicho esto, tengamos un tiempo para unas aplicaciones. En primer lugar, yo quiero que nosotros quitemos de nuestro hablar, si pasara, ¿verdad? Pero es una expresión que a veces uno la escucha entre algunas personas, que hablan como en son de broma, ¿verdad? Queriendo dar a entender, sí, es que yo soy el adoptado de la familia, ¿verdad? Como van a entender que a mí es el que me tratan diferente, soy el menos querido. Ven, realmente debe ser algo muy triste que para alguien un acto que es de amor, que te hayan adoptado, se haya convertido más bien en una prueba de que a mí realmente me tratan diferente y que este hombre y esta mujer, aunque me recibieron en su hogar, siempre mostraron un trato diferente para conmigo. Pero para nosotros no debería ser así, porque para nosotros la adopción es preciosa. Recuerden, mientras los romanos, ¿qué estaban buscando ellos? Ellos estaban buscando a alguien digno para que llevara mi nombre. Ellos estaban en esa búsqueda. ¿Quién puede preservar mi estatus? ¿Quién podría perpetuar mi nombre por los siglos venideros? Y a ese buscaban. Incluso en nuestros días, las instituciones en esta adopción formal dan a los potenciales padres un formulario, ¿verdad? Y ese formulario está lleno de preguntas para que indiquen qué cosas sí están dispuestos a aceptar para que los consideren, ¿verdad? Bueno, dentro de los niños que tenemos, pero estos padres nos dijeron que tiene que pasar estas condiciones. Ahora, al menos como entiendo el proceso acá, usted nunca llega a ver realmente la apariencia física de un niño hasta que finalmente lo encuentran, pero antes de siquiera mencionarle a usted de que ese niño está, hay un filtro previo donde usted indicó algunas condiciones en las que diría, si esto no se cumple, yo no podría adoptar a ese niño. Nosotros nos gozamos que Dios escogiera a lo indigno, a lo necio y a lo vil y menospreciado, y a lo que no era valioso a los ojos del mundo, para que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, esto tiene que traer a nosotros un enorme agradecimiento y admiración por el amor de Dios. Él nos amó cuando no éramos dignos, Él nos seguirá amando ahora que somos sus hijos. Esto como consecuencia también debe ser el motor para que consideremos, y muy seriamente consideremos, participar en los programas de los hogares de acogida
digamos, estos programas de hogares de acogida, es que hay un niño que usted tendría temporalmente, ¿verdad? Y se le dice a usted que no lo podría adoptar, simplemente está con usted mientras aparecen unos padres. Hay muchos de nosotros, ¿verdad?, que una idea así no nos suena llamativa. ¿Por qué? Porque usted dice, es que yo sé lo que me va a pasar. Me voy a encariñar con estos niños y luego se me los van a llevar. O incluso con la adopción formal. Hermanos, si nosotros lo hacemos, es para imitar el amor y la compasión que ya Dios tuvo por nosotros. Y amar sin interés de recibir nada a cambio, porque nosotros nada le podíamos dar a Dios, más bien Él nos ha dado todo para que podamos vivir para su alabanza y para su gloria. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Hermanos, debemos perder la cuenta de cuántas cosas se nos han dicho a nosotros de que tenemos por haber sido justificados. Finalmente, nosotros no debemos preguntarnos o preguntarle a Dios, Dios, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? Quizás usted en algún momento se lo ha preguntado respecto a sus padres, o los que somos padres, hemos recibido esa pregunta de nuestros hijos. Pero papi, ¿tú me quieres? Por supuesto, uno primero está, ¿qué le puede cruzar por la cabeza para dudar de que yo lo amo? ¿Cómo que si te quiero? Claro que te amo. A veces esa pregunta puede venir, claro, después de que han recibido una reprensión, ¿verdad? Una acción disciplinaria. Y entonces, papi, pero es que tú no me quieres, ¿no? Es porque te quiero, es que te corrijo. Porque te amo. Lo mismo para nosotros puede pasar cuando Dios trata disciplinariamente. Cuando por causa de nuestros pecados nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Ay, entonces ahí sí, estamos apagando a uno de nuestros testigos. Y entonces viene la duda, viene la inseguridad, se pierde la certeza. Soy hijo de Dios, tú me amas. Hermanos, pero aunque desde nuestra perspectiva la relación se ve afectada, desde la óptica divina nunca, pero nunca estará la consideración de desechar a uno de los suyos. Nunca. Nunca. Es Cristo quien nos pregunta a nosotros, como le preguntó a Pedro, ¿tú me amas? Pero de parte de Dios, nunca debemos dudar de su amor. Por eso, Romanos nos llevará para que digamos nosotros, ¿cómo puedo yo preguntarme tal cosa? Si cuando Dios me escogió para hacerme suyo, Él dio al Hijo. Si me dio al Hijo, ¿qué más puedo pedir yo? Para saber de que en efecto, nada me separará del amor de Dios. Demos gracias nuevamente por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, nos ha sido dado para que se nos confirme que en efecto somos sus hijos. Se nos ha dado para que hagamos morir las obras de la carne. Se nos ha dado para que seamos guiados por Él. Pero también nos ha sido dado porque los que son conducidos por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Cuando caminamos guiados por el Espíritu, dominados por el Espíritu, hermanos, nosotros experimentaremos una confirmación creciente de que en efecto Dios me recibió como su hijo y yo le puedo llamar mi Padre. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por recibirnos en tu familia. Perdona nuestra falta de aprecio. Por no valorar que nos podamos acercar en todo tiempo como un hijo con su padre. Y en efecto llamarte nuestro Padre.
siempre para nosotros. Que haya dolor, sincero arrepentimiento cada vez que pecamos contra ti, pero nunca la duda de que tú puedas llegar a desechar a los que llamaste. Que estas verdades, entonces, las meditemos a conciencia para que se vean cambios en nuestra vida cristiana. Lejos de la apatía, de la indiferencia, de la mediocridad, en cambio llenos de fervor, de gratitud y de amor por ti. A ti sea la gloria. Gracias por Jesucristo, nuestro hermano, y por el Espíritu de adopción. Amén.